chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nada, les voy a hacer un pequeño video para que tengan bien claro cómo ocupar el simulador del ventilador mecánico, porque quiero que esta herramienta la aprendan le puedan sacar el máximo provecho posible y que no sea un pretexto el no saber ocuparlo, el que no puedan aprender ciertas cosas bastante importantes para su crecimiento como kinesiólogos. Entonces, descargan el WinRAR, abren en la carpeta WinRAR y hacen clic en este archivo que tengo puesto aquí, que es el exl.exe. Doble clic y se va a abrir, cierto, el ventilador Evita XL, que es el modelo del ventilador de Dreyer. Aquí no hacen nada, simplemente en Start ustedes hacen clic, ¿cierto? Y le dan al botón Enter del computador. Ok, como les decía, en la clase nosotros tenemos aquí la opción de abrir varios modos ventilatorios, como ven ahí, SIMD, IPPB, VPAP, CPAP, entre otras modalidades que se ocupan con menor frecuencia, ¿sí? Vamos a ver, como vimos en el práctico, por ahora el modo IPPB. Para seleccionar cualquier modo, ustedes, ¿cierto? Apretan cualquier numerito de abajo y se abre la pantalla, ¿cierto? Con esta nomenclatura y abrir el modo IPPB, que es el modo volumen control. Siempre para confirmar el cambio damos clic a Enter. Y ahí estamos en volumen control. Ustedes ya aprendieron bien, ¿cierto? Que la FIO2 se programa según la saturación del paciente, según la meta de saturación que nosotros queremos con él. En un paciente en ventilación mecánica no necesitamos más saturación que 95%, probablemente entre 92 y 95% es una muy buena saturación, siempre permitiendo un rango menor en pacientes con EPOC. O sea, si tenemos un paciente con EPOC intubado, no nos vamos a estresar con saturaciones más allá de 92%, al igual que como lo hacíamos en la oxigenoterapia. ¿Ok? El volumen corriente también aprendieron a evaluarlo, ¿cierto? Se evalúa según la talla del paciente y según esa talla del paciente, o sea, yo lo mido con mi winchito, según esa talla calculo su peso ideal y ese peso ideal que nosotros calculamos lo multiplicamos entre 6 a 8 ml, que es lo que la evidencia nos dice que genera menos mortalidad en nuestros pacientes en ventilación mecánica. Entonces, dábamos en la clase el ejemplo de que si teníamos una señora eh, que medía 1,60 m, su talla entonces son 160 centímetros, lo aplicamos a la fórmula y eso nos iba a dar más o menos 52 kilos, y esos 52 kilos lo iba a multiplicar por 6 o por 7 o por 8 ml para mantenerme entonces en el rango protector. Bien, para subir o bajar cualquiera de estos elementos yo tengo dos opciones, que eso no lo pudimos ver bien en el simulador porque como la pantalla varía un poquito al poner el telón, digamos, eh, solamente yo les di una forma que era con el teclado, ¿cierto? Subir o bajar. Pero fíjense que aquí en la esquina inferior derecha de su pantalla aparece un, un circulito que es como la perillita que yo les decía que era como la perilla que funcionaba para poner una clave en una caja fuerte, qué sé yo. Entonces ustedes hacen clic aquí y con esta perillita ustedes pueden ir subiendo, ¿cierto? O bajando según gira la rueda. Yo creo que es más cómodo con el botón, ¿cierto? Es más rápido con el botón de subir o bajar del computador con el que ustedes juegan probablemente LOL y esas cosas. Pero así quizás es más fácil, y para confirmar el cambio hacen clic en Enter simplemente. FIO2 entonces según saturación, volumen corriente según la talla del paciente, entre 6 a 8 ml de su peso ideal, tiempo inspiratorio y frecuencia respiratoria están linkeados, están unidos. Cuando yo modifico uno, tengo que obligatoriamente modificar el otro. ¿Para qué? Para mantener estable esta cosita que sale aquí abajo, que es la relación IE, inspiración, expiración. Yo les comenté en la clase que si tengo un paciente en ventilación mecánica, al igual que en la vida normal, digamos, voy a tener una relación IE, voy a tratar de generar una relación IE de al menos uno de esas dos
que es lo fisiológico. Si tengo en ventilación mecánica un paciente que tiene EPO, que yo sé que necesita una relación IE con una expiración más larga, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de llevar la expiración a menos a 3 segundos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedo bajar aquí, ya les decía que el flujo tiene que ser un 10% del volumen corriente, y así tengo ahí los 520, lo voy a llevar a 50 litros minuto, y aquí el tiempo inspiratorio lo voy a hacer más corto, y ahí tengo una relación de 1:3 si es que tuviera un paciente con EPOC, por ejemplo, donde yo sé que fisiopatológicamente necesito una expiración más larga, ¿ok? Pero estos entonces están relacionados, ¿bien? Recuerden además que la frecuencia respiratoria tiene que ser capaz de mantener una ventilación minuto de al menos 5 litros, ¿ya? Entonces yo jugaré con esa frecuencia respiratoria, la subiré o la bajaré para tratar de mantener un volumen minuto no menor a 5 litros por minuto. Recuerden que fisiológicamente el volumen minuto es igual a frecuencia respiratoria por volumen corriente. Como los volúmenes corrientes que voy a utilizar en el paciente en ventilación mecánica son relativamente bajos, generalmente mi frecuencia respiratoria va a estar sobre los 15 por minuto, ¿sí? Para mantener entonces estable la ventilación alveolar y el volumen minuto, ¿ok? Y como les digo, estos dos van juntos. Si subo uno probablemente tendré que bajar el otro y viceversa para mantener estable una relación de 1:2 en pacientes, digamos, eh, sin evidencia de disfunción respiratoria crónica, como por ejemplo el EPO, y de 1:3 al menos si es que tengo un paciente con EPO. Yo les decía además que la curva de flujo, que es la que tengo aquí al medio, me va a acusar cuando tengo un tiempo de expiración demasiado corto, porque se va a hacer positiva, va a atrapar aire del paciente. Veámoslo para que se acuerden. Fíjense que si yo hago una relación IE demasiado corta, miren lo que va a pasar entonces con la curva de flujo. Perdón, me flexioné. Ahí sí. Miren la curva de flujo ahora con la frecuencia respiratoria 20, relación IE de 1 es a 1.5. Fíjense, ¿cierto? Se nota groseramente cómo este flujo al final de la expiración no llega a cero, y todo este delta que me está quedando acá es aumento del volumen residual y por lo tanto generación de hiperinsulación del paciente, ¿ok? ¿Cómo soluciono este problema? Simplemente llevando la relación IE a una relación más fisiológica. Puedo bajar la frecuencia respiratoria, ¿sí? O puedo también bajar un poquito el tiempo inspiratorio. Y fíjense que de inmediato la curva de flujo expiratorio es capaz de llegar a cero. El paciente, si yo sé que está botando todo su aire, no está atrapando aire, por lo tanto va a tener un mejor intercambio gaseoso, no va a empezar a retener CO2. ¿Ok? El flujo, ya les decía, al menos un 10% del volumen corriente. Estos también van juntitos de la mano, ¿sí? Si bajo el volumen corriente, por ejemplo a 400 ml, enter, tendré que bajar el flujo a 40 litros minuto. Y finalmente el PIP, que decíamos en la clase que tiene varios roles. Un rol en cuanto a mejorar la estabilidad alveolar, con eso logra mejorar la oxigenación del paciente, logra mejorar también su ventilación, en definitiva mejorar el intercambio gaseoso. Tiene también un rol protector, tiene también finalmente un rol en mejorar la capacidad residual funcional del paciente, al mejorar entonces la reclutabilidad, la cantidad de alveolos que tiene nuestro paciente disponible para hacer intercambio. Bien, eso eran las cosas básicas, esto que yo creo que ya casi todos recordaban. Y si es que no queda claro cómo nosotros podíamos evaluar los parámetros de protección pulmonar. Recuerden que los parámetros de protección pulmonar eran básicamente 4. Uno, el volumen corriente, que se tenía que mantener entre 6 a 8 ml por kilogramo de peso ideal del paciente. Recuerden, insisto, según la talla. Otro, la FiO2, mantener FiO2 baja
para que el paciente sea capaz de saturar no más del 95%. Evitemos la hiperoxia, eso te genera daño. 3. Presión plató menor a 30. Y 4. Presión de distensión o driving pressure menor a 15 centímetros de agua. Para calcular la presión plató y para calcular el driving pressure tendría que hacer entonces una pausa inspiratoria. ¿Cómo lo hago en el simulador? Voy a procedimientos especiales, ¿sí? Aparece aquí abajo inspiración mantenida y es allí entonces donde yo hago una pausa inspiratoria. Entonces veo mi curva de presión, que es la curva que tengo aquí. Espero que el paciente tome aire, está tomando, y ahora le digo mantenga, 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 mantenga de 3 a 5 segundos y congelo mi pantalla con el freeze que sale ahí arriba, ¿sí? Y aquí yo podría ser capaz de medir entonces esta situación de presión plató, ¿sí? Recuerden que esta presión plató tiene que ser entonces menor a 30 centímetros de agua. ¿Cómo calculo ahora la presión de distensión, el driving pressure? Esta presión plató que obtuve de esta pausa inspiratoria la resto al PIP. Mirando la curva de presión, chiquillos, yo les decía que tenemos básicamente aquí tres momentos de la curva de presión. La presión pico, recuerden que la presión pico está dada por las resistencias de la vía aérea superior, está dada por el espacio muerto instrumental, y decimos que el espacio muerto instrumental corresponde principalmente a la resistencia dada por el tubo endotraqueal. Entonces las secreciones, la obstrucción, que el paciente muerda el tubo, que el tubo está acodado, va a generar aumento de la presión pico, ¿ok? Luego de la presión pico viene la presión meseta, la presión de pausa o la presión plató. Estos tres sinónimos entonces para caracterizar a esta curva que nos va a representar la cantidad de presión que se está generando ahora dentro del alveolo, en ausencia de los elementos resistivos de la vía aérea superior. Y finalmente se genera otro momento final que está dado por este nivel basal, que eso se llama PIP. Entonces tengo presión pico, presión plató y PIP. Luego aquí abajo tengo la curva de flujo, que como información muy importante me va a decir si el paciente está siendo capaz de botar todo el aire o si es que el tiempo expiratorio, el tiempo que estoy dando para botar el aire, está siendo insuficiente y está haciendo atrapamiento aéreo. Y ustedes ya lo vieron en el ejemplo anterior. ¿Ok? Y finalmente aquí sale en litros, fíjense, el volumen. Esta curva en realidad en esta modalidad ventilatoria no va a entregar tanta información porque va a ser una curva constante y va a atender simplemente a la cantidad de volumen corriente que yo programé. Fíjense que el volumen parte de 0 y llega a los 400 litros minuto, perdón, los 400 ml de volumen corriente que ustedes programaron. Entonces estas son las tres curvas del ventilador mecánico. La curva de presión, que es como una ola, ¿se fijan? La curva de flujo, que nos va a indicar sobre todo cómo está la capacidad del paciente para botar el aire, y más que todo cómo yo programé entonces la frecuencia respiratoria y el tiempo expiratorio como para permitirle al paciente evitar el atrapamiento de aire. Y finalmente el volumen corriente, cierto, que va a ser dependiente de cuánto volumen yo programé. Decimos que esta curva entonces es constante en esta modalidad que se llama volumen control, y se llama volumen control porque lo que yo controlo es el volumen y lo que yo no controlo es la presión. Por eso es que en volumen control yo mido la presión que genero tanto en la vía aérea del paciente como la presión de distensión o driving pressure, y son entonces las variables que me van a indicar cuán duro o cuán blando está mi pulmón y me va a indicar cuán protectivo yo estoy siendo con la ventilación mecánica que estoy generando. Recuerden que este freeze es solamente un estado de congelamiento, digamos, de la pantalla, pero el paciente sigue ventilando en este rato. Yo saco el freeze y sigue todo igual. ¿Ok? Hay otro procedimiento especial que les quiero mostrar como última cosa, que no sé si se lo habían dado cuenta, pero que dice aquí O2 succión. Bien, O2 succión. Claro, no se puede hacer en el simulador, pero quiero que igual lo conozcan. ¿Por qué me es interesante? Porque recuerden que uno de los últimos prácticos que hicimos el semestre pasado, que hablaba sobre la aspiración de secreciones,
yo les decía que el paciente, cuando yo lo aspiro, cuando le saco las secreciones con una sonda de aspiración, no solamente aspiro las secreciones, sino que también aspiro presión y también aspiro gases, ¿sí? Y yo les decía que antes de aspirarlo debería preoxigenarlo. Esto en la ventilación mecánica lo puedo hacer de forma muy objetiva, ¿ok? Y tengo un botón para eso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago una maniobra de permeabilización en mi paciente, ¿sí? Y sé que lo voy a aspirar, entonces antes de aspirarlo voy y aprieto este botón o de succión, ¿ok? ¿Qué implica ese botón? ¿Qué hace ese botón? Automáticamente la FIO2 la sube a un 100% durante 2 minutos, ¿ok? Entonces así yo sé que tengo a mi paciente preoxigenado y lo puedo aspirar con total seguridad. Si no lo preoxigeno antes y es un paciente que está muy límite, entendiendo que en ventilación mecánica a veces tenemos pacientes muy límites en cuanto a su oxigenación, puede ser que al abrir el sistema, al meter una sonda y aspirar los gases para tratar de sacar la secreción, este paciente pueda sufrir una desaturación abrupta y muy grave para su estado, que ya es grave, ¿ok? Entonces cuando ustedes determinen, por ejemplo, en sus maniobras de intervención, me digan, voy a hacer técnicas de permeabilización porque estoy ocultando ronco, entonces estas técnicas de permeabilización van a ser para que el paciente pueda movilizar sus secreciones de la periferia hacia la vía central. Y como el paciente está sedado, no va a poder toser, así que va a tener que aspirar sus pollitos, ¿ok? Antes de eso, usted tiene que hacer la preoxigenación, procedimiento especial o succión, ¿ok? Hay algunos ventiladores que traen esta modalidad para hacer nebulización, ¿ya? Yo puedo instalar una pieza especial del ventilador mecánico y esa pieza yo la lleno con el fármaco que voy a nebulizar y con eso puedo darle broncodilatación a mi paciente, y la gracia de esa broncodilatación es que va a estar coordinada con la ventilación mecánica de mi paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a entregar fármaco cuando el paciente inspira, lo va a cortar cuando expira, lo va a entregar cuando inspira, lo va a cortar cuando expira. Por ejemplo, en mi hospital nosotros no tenemos este sistema, porque es un sistema caro, pero igual deben conocer que existen sistemas entonces de sincronización para hacer una broncodilatación, una resoterapia más efectiva, ¿ok? Bueno, eso es lo que les quería contar como recordatorio, como repaso, con algunas cositas nuevas. Esta semana, como les decía, vamos a trabajar en imagenología con el caso de la misma señora. Vamos a ir agregándole cositas a esa señora y nada, eso. Espero que estudien. Nos vemos el martes.